Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie Biel, Revenge de Serious basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Su cerebro estaba trabajando muy duro. La información que le llegaba era como una novela que había leído de niño. Si fuera solo una novela, sería una fantasía que lo divertiría, pero como era real, el miedo que cubría su mente lo hacía fantasear como vivir para escapar, porque no pensaba que tendría que estar en este punto. Superó con creces lo que Pun había imaginado, pero si se retractaba ahora, podría convertirse en un cuerpo sin alma a manos de esos dos señores y sirviente. El dicho afrontar la muerte con la espada parecía ser el más apropiado para él en este momento. Se escuchó un suspiro, acompañado de un asentimiento de cabeza ante la situación. No importa cuánto entendiera, Puna ahora aceptaba convertirse en uno de los compañeros de destino, sin atreverse a predecir su propio destino. Cánticos desconocidos resonaban desde el interior del antiguo edificio, mezclándose con los graznidos de los cuervos posados por toda la zona. Seguía a Ramil y a su sirviente. El reflejo de la luna en la noche oscura jugaba con la luz suave de las antorchas que adornaban el camino. Aunque parecía viejo, aún conservaba una elegancia que parecía sacada de un cuento de hadas. Un aroma suave a flores o algo parecido impregnaba el aire, haciendo que el lugar, aunque poco fiable, resultara extrañamente fascinante. Queer selló la oficina cuando Lord fue maldecido. Señor, ese tipo usa sus poderes de transformación para ayudar a investigar cosas. El lugar llamado oficina parecía percibir su llegada. La puerta que antes estaba cerrada se abrió para recibirlos. Aunque nadie la había tocado, él, que seguía los dos linajes inmortales a casi 10 pasos de distancia, intentó acelerar el paso. Probablemente era demasiado lento, ya que Ramil se detuvo para esperar a que caminaran juntos. El hombre alto y esbelto acortó sus pasos, quizás por compasión hacia el humano asustado que temía ser abandonado en el camino como antes. A medida que se acercaban a la gran puerta, los cánticos, los graznidos de los cuervos y el sonido de las alas batiendo se hacían cada vez más fuertes. La mano que antes colgaba a su lado se movió para agarrar el borde de la camisa del otro automáticamente. El dueño de la camisa se detuvo un poco, pero no le quitó la mano. Ramil se detuvo frente a la puerta. Detrás de ellos, Metus murmuraba algo antes de que una bandada de cientos de cuervos se reuniera y volara casi para chocar con los tres frente a la puerta de madera. Pero en lugar de que el grupo de pájaros negros atravesara la gran puerta, se lanzaron hacia el suelo de mármol antes de que apareciera otra figura arrodillada en el suelo frío. Mi señor, levántate, Queer. Según lo que Metus le había contado en el camino, el creador de este lugar era Queer Solai, uno de los vampiros rebeldes nacidos de la sangre de Ramil. El dueño de los ojos afilados frente a él se levantó antes de que dos cuervos negros volaran y se posaran en sus antebrazos, que esperaban que los usaran como perchas. El rostro pálido contrastaba con las ojeras bajo sus ojos, y una leve sonrisa tiraba de sus labios vestidos de negro. Además de Lord y Metus, tengo un invitado especial esta noche. Este chico salvó a Lord de la maldición, entonces supongo que debo darle las gracias. El rostro juvenil no parecía tomar en serio sus palabras. El agradecimiento, que era solo una burla de Quirk, comenzó a hacerlo sentir incómodo. Parecía que este linaje de Ramil lo estaba poniendo a prueba. ¿Dónde está Mekin? A ese tipo no le gusta viajar como los vampiros. Sospecho que está fascinado con el tráfico de los tontos humanos.
Cue respondió a Metus. El sentimiento de odio hacia los humanos se transmitía tanto en sus palabras como en sus ojos hostiles. Al mencionar a la otra persona que disfrutaba viviendo como un humano, no pudo evitar burlarse de él en la última frase. Ramil notó la mala actitud de su sirviente rebelde, así que tomó la mano de él, que aún no había soltado el borde de su camisa, y lo guió hacia la sala de estar central.